Buen día y bienvenido una vez más aquí a la Palabra de Dios dice. El día de hoy continuamos con la serie El propósito de nuestra vida. Pues sin más, pasemos a la predicación. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra? Ya hemos respondido que, puesto que Dios nos creó para su gloria, nos salvó para su gloria, y tenemos el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesús, pues entonces nosotros estamos en esta tierra para la gloria de Dios, para glorificar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Pero es posible que alguien nos pregunte, ¿y no es orgullo que Dios busque ser glorificado? Porque Dios nos dice a nosotros que no busquemos nuestra gloria. Nos dice a nosotros que nos mantengamos humildes, que no estemos tratando de enaltecernos. Y Dios dice que es pecado, que nosotros busquemos nuestra propia gloria. Pero ¿por qué Dios sí busca su gloria? Es posible que alguien le haga a usted esa pregunta o usted mismo lo piense. ¿No estaremos nosotros confiando en un Dios egocéntrico? ¿En un Dios dominado por el orgullo? Y la respuesta es no, no es así. Le digo que hay grandes diferencias, abismales diferencias entre nosotros y Dios. Algunos ejemplos para entender esas diferencias. Por ejemplo, un maestro, un profesor, está dispuesto a tomar un examen. Reparte el examen en hojas que por un lado están escritas y por el otro lado están en blanco. Y le dice a todos los alumnos que no miren las preguntas hasta que él dé la orden. Y todos deben tener sus hojas con la parte blanca hacia arriba. Nadie debe leer las preguntas hasta que él dé la orden. ¿Ok? Pero mientras el profesor, el maestro, da esta instrucción a sus alumnos, él sí está leyendo el examen, está leyendo las preguntas. ¿Esa es una contradicción? ¿Se contradice el maestro, el profesor, que prohíbe a sus alumnos mirar las preguntas del examen antes de tiempo, mientras tanto que él sí lo lee? ¿Es una contradicción? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque él es el profesor. Para los alumnos está mal ver las preguntas antes de tiempo. Para el profesor no. El profesor hizo el examen. Para él no es una falta. Para él no es algo incorrecto. Eso nos da una idea de lo que pasa entre nosotros y Dios. Para nosotros que somos criaturas, sí es pecado buscar nuestra gloria. Pero para Dios no, porque Él es Dios. Quiero leer con usted en el libro de Romanos, el capítulo 11. El capítulo 11, a partir del versículo 33, tiene unas declaraciones maravillosas en cuanto a Dios. Leo lo que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nadie puede compararse a Dios en sabiduría y en conocimiento. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él es la sabiduría. Él da sabiduría a aquel que se lo pide. Entonces, Pablo, inspirado por Dios, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable significa que en los tiempos antiguos, cuando un barco se acercaba a la costa, ellos no sabían en qué momento podían tocar tierra y encallar. El barco podía hundirse si chocaba con tierra. Entonces, a cierta distancia, ellos echaban una sonda, una cuerda con un peso en el extremo, para que de esa manera, donde el peso que está en el extremo tocaba fondo, ellos podían saber a qué distancia
todavía podían navegar o ya debían detenerse para no chocar contra la tierra. Entonces, esa es una sonda. Y Pablo dice que los juicios de Dios son insondables. O sea, uno se puede profundizar y nunca va a llegar a un tope, nunca va a llegar a un fin. Nada puede sondear la profundidad de los juicios de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué cosa es escrutar? Por ejemplo, yo lo he hecho y quizás algunos de ustedes también. Hemos escogido arroz. ¿Ha escogido usted arroz? O de repente algún grano, alguna menestra. ¿Qué es lo que se hace? Pues uno tiene allí el montículo de arroz y comienza a escrutar. Comienza a pasar el arroz de un lado a otro buscando piedras, pajas, palitos, cualquier cosa extraña que puede afectar el arroz, que puede hacernos daño al momento de comer el arroz. Podemos masticar una piedra, algo extraño, y para evitar eso entonces lo escrutamos el arroz y sacamos todo lo que nos sirve, todo lo que puede causar daño. ¿Ha visto personas que también escrutan sus cabellos buscando piojos? ¿No? ¿Qué hacen esas personas? Pues entonces repasan la cabeza totalmente buscando esos animalitos para poder matarlos. Pues bien, eso no se puede hacer en una profundidad, en una totalidad con los caminos de Dios. Sí, Dios quiere que escudriñemos su palabra, pero los caminos de Dios no se pueden escrutar en toda su amplitud y en toda su profundidad. Usted puede escrutar 50 kilos de arroz y acaba, pero usted nunca acabará, nunca terminará de escrutar los juicios y los caminos de Dios. Son insondables, son inescrutables. Eso es una gran diferencia entre nosotros y Dios. Sigo leyendo el verso 34. Dice Dios, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le aconsejó a Dios que haga la tierra como es? Que haga el sol a esa distancia, que ponga las estrellas, la luna, los satélites. ¿Quién le aconsejó a Dios que diseñe la tierra como es ahora? ¿Quién le aconsejó a Dios que nos cree en la manera en que somos, que diseñe a los animales, a las plantas, en las maneras en que nosotros nos maravillamos al verlos? ¿Quién le aconsejó? La respuesta es nadie. Nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Verso 35. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio algo a Dios para decirle, ya Dios, te doy esto para que tú a partir de aquí comiences a crear? Nadie. Él es autoexistente, Él es eterno. Nadie existió en la eternidad, solamente el Dios Trino. Y luego dice en el verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Todas las cosas proceden de Él. Él las creó y todas las cosas son para Él. Debieran ser para Él, para su gloria. Aunque lamentablemente no funciona así. Pero era el propósito original de Dios. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué al hombre se le prohíbe buscar su gloria mientras que Dios sí busca su gloria? Nosotros respondemos desde la Biblia, porque Dios es Dios y el hombre no es Dios. Para nosotros que somos criaturas finitas, limitadas y encima de todo personas pecadoras, es pecado buscar nuestra gloria. Pero para Dios no. Él es digno de toda gloria, toda adoración. Toda adoración que nosotros podamos darle a Dios es cortísima para todo lo que Él realmente merece, para todo lo que Él realmente debería recibir, porque Él es un Dios maravilloso.
De tal manera que si alguien alguna vez le hace ese tipo de preguntas, de repente Dios es egoísta o algo por el estilo, usted dígale, es que Dios es Dios, el hombre no es Dios. Para nosotros es pecado, para Dios es simplemente reconocer su grandeza, su poder, su gloria, su majestad. Por eso, repito otra vez esta porción, Romanos 11, 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es digno de que le glorifiquemos con todo nuestro ser, porque Él nos creó. Si usted y yo ya tenemos la vida eterna, la salvación en Cristo, pues Él nos ha salvado para glorificarle. Y si usted y yo somos discípulos, seguidores de Cristo, pues entonces debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro y con todo nuestro ser glorificar a Dios sin reservas, sin pensar que estamos haciendo mal. No. Dios es digno de nuestra adoración y toda la adoración que le vamos a dar durante la eternidad se quedará corta para toda la gloria y el honor que Él realmente merece. Dios nos ayude a glorificarle con todo nuestro ser. Si usted ha sido bendecido, por favor déjemelo saber en los comentarios. Y así sabré cómo Dios está obrando en su vida. Si usted no quiere perderse la continuación de estos videos, suscríbase. Y si está buscando el crecimiento espiritual de otros, compártale este video. Nos vemos en el próximo video. Que Dios le bendiga.